Marcos capítulo 16, por favor, abra su Biblia. Estamos celebrando hoy, ¿qué cosa? El nacimiento de Jesús, exactamente. Estamos celebrando hoy, no porque sea la fecha exacta necesariamente, sino porque alguna fecha tenía que utilizarse para celebrar lo que es la resurrección de Jesucristo. Y aunque del nacimiento de Jesús no hay como esa precisión, hay un poco más de precisión con respecto a la muerte de Jesús, porque está muy relacionada a la Pascua, y la Pascua tiene una fecha en el año en la cual se realiza. Y usted sabe que cuando usted lee la Biblia se da cuenta que los días próximos a la crucifixión del Señor Jesucristo estaba por celebrarse la Pascua. De hecho, Jesús mandó a comprar todos los preparativos para ellos celebrarlo como grupo, los discípulos y Jesús, y mandó a buscar un pollino en el cual iba a entrar una semana antes, al cual dijeron Hosanna cuando venía entrando y todo eso a la ciudad. Y usted recuerda entonces que para la Pascua, conclusión de la misma, en el mismo momento que el sumo sacerdote estaba llevando todo el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo, en ese mismo momento murió Jesús en la cruz del Calvario para ser el sumo sacerdote por excelencia, que iba a llevar todos los pecados de la humanidad delante del Padre en su cuerpo como sacrificio vivo, dándonos la oportunidad de vida eterna. Pero día exacto no necesariamente lo sabemos. Usted se da cuenta que celebramos Viernes Santo a veces en abril, a veces en marzo. Entonces, como que hay una ambigüedad en cuanto al día, pero hay una seguridad. Ciertamente Jesús resucitó. Y eso es lo que celebramos no solamente hoy, sino cada domingo que nos reunimos en la iglesia. Celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y celebramos que Él nos ha dado vida eterna para poder disfrutar de ella. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 6 dice: mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, pues ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Amén. Muchas disyuntivas con respecto a la existencia de Dios. Muchas personas creen en que sí hay algo que creó todo, pero no le quieren llamar Dios cuando la definición de Dios es creador de todo lo que existe. Algunas personas quieren negar la existencia de Dios, otros se atreven a querer negar la existencia de alguien que como hombre vino a la tierra y dividió la historia en dos, antes y después de él. Hay otros aún más atrevidos que dicen que no existe evidencia alguna de la existencia de que Jesús alguna vez pasó por la tierra. Sin embargo, los propios judíos, aquellos que le crucificaron junto a los romanos, aquellos que no les recibieron como el Mesías, ellos mismos tienen un lugar turístico donde cada año reciben millones de personas que van a visitar el Monte de los Olivos. Personas que van y visitan el Getsemaní, aquel lugar donde él tuvo esa crudo trago de la copa, donde el Señor confirmó el sacrificio que él iba a tener en la cruz del Calvario. Millones de personas visitan el mar, donde allí predicó tantas veces a los que le seguían. El río Jordán, donde fue bautizado, es un lugar muy visitado por aquellos que quieren conocer la historia de Jesús. Pero más aún, millones de personas, millones han visitado el lugar donde le pusieron cuando estaba muerto y está vacío, reconociendo que Jesús verdaderamente resucitó. Es la única tumba vacía en el mundo. Y cuando digo tumba vacía no me refiero a que sacaron el muerto y lo movieron para meter otro, que eso se usa mucho aquí en la República Dominicana. Se juntan hasta 3 familias en una misma tumba, porque ellos juran que sus familiares están allí. Aquí no tienen que ver con eso. Aquí te entierran a ti y venden el mismo terreno. A los 30 años te sacan y entierran a otro. Esa no es la práctica del mundo. Aunque existe fosa común en algunos lugares,
La fosa común es solamente para aquellos que no tienen familia, para aquellos que no fueron reclamados. Cada quien en el mundo tiene su tumba y ahí están. Los grandes hombres de la historia tuvieron su tumba y ahí están. Mao Zedong ahí está. Mahoma ahí está. Y puedes buscar uno por uno los grandes líderes de la tierra. Lenin ahí está en su tumba. Si sigue buscando a Adolfo Hitler, ahí está. El propio de nosotros, Trujillo, no sabemos dónde está porque dice que no lo enterraron, pero le voy a decir algo. Todos están muertos y muertos se quedarán hasta el día que Jesús venga y sea la resurrección de los muertos. El único que se levantó por sus propios méritos de la muerte, venciendo a la muerte, venciendo el pecado, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y a eso usted y yo servimos y adoramos en esta mañana. No es fácil ver morir a alguien a quien tú amas. De hecho, tiene que ser una de las experiencias más difíciles que una persona puede atravesar. Los discípulos sufrían el dolor de haber perdido a su maestro. Y todos sabemos que los discípulos hasta ese momento no estaban necesariamente claros de todo lo que Jesús había explicado. Jesús era el Salvador. Pero para algunos Él era el Salvador de los judíos, que venía a liberar a los judíos de la opresión romana. Y por más que Jesús lo explicaba y lo decía, ellos estaban tan necesitados de ser liberados del yugo romano que seguían sin entender que la libertad que Cristo había traído a la tierra era una libertad verdadera que iba más allá de las cadenas de la esclavitud humana. Que perfectamente podrías tener una cadena un grillo en tus pies y en tus manos y ser esclavo de un pueblo y ser más libre que aquellos que caminan libremente por la calle, porque la libertad que Cristo trajo es una libertad del alma para que tú adores a quien tú quieras. Es una libertad para que tu corazón pueda conectar con tu Creador sin ninguna limitación, quitando el pecado del medio para que tu corazón pueda tener comunión con el Dios omnipotente. Así que para algunos ya todo había terminado. Fueron 3 años muy bonitos. Fue una linda experiencia. Vimos muertos resucitar. Vimos paralíticos andar. Vimos ciegos ver. Vimos muchos enfermos sanar. Es más, un día vimos cómo Él multiplicó los panes y los peces, como nadie nunca jamás lo ha hecho, ni jamás lo hará. Sus palabras eran como un cuchillo punzante que atravesaba la médula misma de nuestro ser, haciéndonos entender que nosotros éramos sus siervos y Él era nuestro Señor. Nadie hablaba como Él. Nadie era mejor compañía que Él. Pero ya todo terminó. Lo mataron. Y seguimos siendo esclavos de los romanos. Y ya no tenemos quien sane las dolencias del pueblo. Eso pensarían algunos acerca de Jesús. Y yo quiero que tú sepas algo. Que tú y yo estamos destinados, lamentablemente, porque estamos en este mundo a padecer tristezas. Aunque el gozo del Señor sea tu fortaleza, hay momentos de la vida que te van a entristecer. Pero yo quiero que tú pongas tus ojos en lo que en esta mañana estamos hablando. Y pongas tus oídos en lo que pasa en ese momento donde los discípulos están turbados y tristes, casi dispersados, aunque todavía se reunían. Faltaba muy poco para que cada uno tomara su camino, porque ya su maestro había sido muerto. Mientras ellos lloraban arriba, en el Seol, en el Hades, se libraba una batalla feroz por la salvación y la libertad de cada uno de ellos.
Yo quiero que tú sepas que mientras tú estás triste o mientras tú estás sufriendo, Dios no está de brazos cruzados. Jesús no está de brazos cruzados. Mientras tú no puedes ver nada, Él está peleando a tu favor. Él está peleando la batalla a tu favor. Es por eso que Él dice en su palabra: ustedes van a tener problemas, van a tener guerras, pero ustedes estarán tranquilos porque yo voy a pelear por ustedes. Y Jesús en ese momento, mientras había tristeza, estaba peleando con la muerte para arrebatarle para siempre las llaves del infierno, las llaves de la muerte, las llaves del Seol. Y que usted pueda decir: hay vida eterna en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Por eso dice la Biblia que aunque hay un poco de tristeza en la noche, su gozo viene en la mañana. Pero el gozo no viene porque sí. El gozo viene por una sola razón: porque mientras va pasando la noche, Él va peleando, y en la mañana tú recibes la victoria. El Señor siempre está peleando para darte la victoria. ¿Qué me toca a mí? Confiar, creer en lo que Él ha dicho. ¿Qué le había dicho a los discípulos? Este templo será destruido y en 3 días lo voy a reconstruir. Ellos no pensaron ver a su maestro de la manera que lo vieron. No se trataba de que simplemente lo mataron. A Jesús lo descalabraron. Como yo decía el viernes, sus costillas quedaron al aire, porque cada latigazo que recibió desprendía los pedazos de carne, de tendones y de tejidos de su cuerpo. El enemigo no quería que él llegara ese día, y él permaneció de pie con fuerza, siendo tentado en todo, sin pecar, para llegar. No era tan solo llegar a la cruz, era llegar duro a la cruz, era llegar santo, varón perfecto a la cruz. Fue tentado porque fue traicionado, y el deseo de todo hombre que es traicionado es cobrársela del traidor. Sin embargo, nunca vio a Judas con desprecio. Fue negado por su amigo Pedro y lo dejaron solo el resto de sus amigos. Solo Juan estaba en la cruz. Por allí estaba Jesús. Y cuando el enemigo cree que por lo menos dijo: ya llegó a la cruz, ahora lo vamos a matar, pero que se quede muerto. Que se quede muerto. Él no se va a levantar de allí. Allí llevaron a Jesús a un sepulcro. Y desde ese momento comenzó la batalla. Cuando la Biblia dice que le arrebató, diga conmigo, arrebató las llaves del Hades a la muerte. ¿Eso le suena a usted como que fue que el Hades le dijo: toma la llave? Eso suena a batalla. Se la quitó con violencia, la peleó. Jesús estaba peleando en el Seol mientras sus hijos estaban tristes afuera. Y eso nos enseña que Jesús nunca está en pausa. Dios nunca está en pausa. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Aunque tú no lo puedas ver, Él está trabajando a tu favor. El enemigo tenía su fiesta montada porque ya salimos del Hijo de Dios y la salvación de los humanos había perecido en el intento. Sin embargo, una vez que Jesús le arrebata las llaves al Hades y emerge triunfante de la muerte, todo este mundo espiritual y todo el mundo carnal tembló literalmente. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús salió de la tumba, en ese momento que le fue liberada las llaves, que fue rota la cárcel, en ese mismo momento, junto con él resucitaron más personas. Porque ya la muerte había perdido el control. Ya no es la muerte quien controla quién se queda o no se queda en el Seol. Ahora lo controla Dios. ¿Quién va? ¿Quién muere? ¿Quién resucita? Por eso cuando Él venga teniendo las llaves va a decir: que salgan todos los míos, los que murieron creyendo en mi nombre, sean todos levantados y vamos a las bodas del Cordero para estar para siempre con nuestro Señor. Porque ahora el control lo tiene Jesús.
Usted sabe lo bueno que es saber que un hijo de Dios puede caminar seguro porque la muerte está bajo el control de aquel que lo guía. Antes no era así. El que moría iba a un lugar a ver qué pasaba en el futuro con la promesa de que un Mesías había de venir. Ya no, ya usted y yo sabemos a dónde vamos. Usted y yo tenemos certeza de dónde vamos. Y eso es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y gracias a que Él venció la muerte. Fueron dos enemigos grandes que Él venció. Le queda un enemigo por vencer, que ya ha sido vencido, pero será vencido definitivamente. Primero, en la cruz venció el pecado. Ya no hay oposición para ti para ir directamente delante de Dios. No precisas ir donde nadie, ningún ser humano, a contarle tus pecados para que Él te los perdone. No, Señor, usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y alcanzar el perdón y la misericordia. Número 2, venció domingo en la madrugada, bien temprano, a la muerte, quitándole las llaves para que ahora Él es quien controla quién vive y quién muere. Y aquel día, cuando los suyos le sigan y los malos sigan a Satanás, Él vencerá por una y definitivamente al diablo y a sus seguidores con tan solo el poder de su palabra. Es lo que yo quiero que tú entiendas. Estamos hablando no de Cristo el Cordero, ya estamos hablando de Cristo el Rey victorioso que viene con espada en mano para vengar a sus hijos del enemigo. Aleluya. Él es el Cordero y el León. Se entregó como Cordero, pero peleó contra la muerte como león y te dio vida eterna. Yo creo que no tenemos nada más grande en esta vida que agradecer, que saber que ya la muerte no tiene control sobre nosotros. Que ya el que muere no muere eternamente. Al contrario, el que muere en Cristo recién comienza a vivir eternamente y para siempre. Qué esperanza tan hermosa tenemos al saber que Jesús compró con su sangre un lugar para nosotros en el reino de los cielos. Cuando tú y yo no merecemos eso. Somos inmerecedores de eso. Es por eso que su gracia es suficiente. En prédicas anteriores yo decía, hay gente que va a dudar de tu cristianismo. Hay gente que va a dudar del cambio que Dios ha hecho en ti. Porque siempre van a tener su mirada puesta en tus errores. Porque vamos a seguir cometiendo errores. Y la gente está esperando desde el día que te conviertes, el primer error que vas a cometer para decirlo, velo ahí, tú no te convertiste en nada. Pero no olvides que esta vida cristiana es una carrera de resistencia y no de velocidad. Que tenemos que permanecer. Y si un día cayeres, ese mismo Jesús que venció la muerte es tu abogado que te levanta. Él no te dejará caído. Y si te tienes que levantar 1000 veces, que 1000 veces te levante. Pero en el suelo no te puedes quedar. No te quedes en el suelo porque te digan que ahí es donde tú perteneces. Porque hay gente que está con un cronómetro esperando en qué segundo de la vida es que tú vas a caer. Y no hay nada más satisfactorio para el Dios de los cielos cuando tú te preservas en santidad. Y a pesar de que la gente esté esperando el momento de tu caída, Él te dice, camina hacia adelante, mi hijo, porque yo te sostengo. Siempre te sostendré con mi diestra de justicia. No te voy a dejar caer. Aférrate a mí. No te separes de mí, que yo no me voy a separar de ti. Yo no les voy a mentir. No es fácil la vida del cristiano cuando usted tiene un cuerpo lleno de deseos de pecar. No es fácil, pero nadie dijo que lo sería, porque para Jesús tampoco fue fácil. Para Él tampoco lo fue. Fue tan difícil como lo fue para ti, pero Él nos enseñó que se puede. Dile al que está al lado tuyo, se puede.
Es difícil, pero se puede. Complicado, pero se puede. Sobre todo cuando te dejas dirigir por el Espíritu Santo. Dios es tan perfecto que cuando Jesús ya iba a ser levantado al cielo con él, dijo, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo, ustedes no van a estar por su cuenta. Cuando uno va a salir de la ciudad y tiene hijos, los padres están siempre pensando, ¿con qué yo voy a dejar esto loco? Porque por su cuenta no los puedo dejar a los hijos. Yo recuerdo que cuando mis padres iban a la conferencia anual de la iglesia que pastoreaban, yo tenía planes ya. Home alone, decía yo. Comenzando mi adolescencia ya, y ya yo quería disfrutar de lo que era home alone. Yo no sé para qué, porque yo no iba a hacer un party en mi casa, yo no iba a hacer nada raro en mi casa, pero me gustaba como sentir la sensación de que yo estaba en control de la casa. En realidad yo estoy descontrolando todo aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo creía que tenía un plan, ya hace rato que por adelantado, mis padres tenían un plan para que yo no estuviera solo. Tenían un itinerario. Fulano va a venir aquí a dormir de noche contigo. Él se va a asegurar de que tú vayas a la escuela en la mañana. Cuando tú salgas de comer, tú vas a comer en casa de la hermana fulana, allá donde te va a comer. A las 2 de la tarde, usted va a venir para la casa otra vez. Me tiene que hacer esto en la casa. Y luego en la noche, fulano viene a dormir otra vez. O sea, mis planes de hacer y deshacer eran desechos por los planes que mis padres tenían conmigo. Así que cuando Jesús se va, le dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Cuando yo me vaya, yo les voy a dejar con ustedes al Consolador. Él es que le va a decir cómo van a andar. Él los guiará a toda verdad. Dios nunca nos deja desamparados. Aún en esos momentos que tú sientes que Dios no está, revísate. Dile que está lo tuyo, revísate. No, que yo siento que Dios no me ve ni me habla. Revísate. ¿Usted sabe en qué momento Jesús sintió que Dios había volteado su rostro de él? En el único momento que Jesús sintió eso fue cuando tenía todo el pecado de la humanidad sobre él. Cuando usted siente que los ojos de Dios se voltearon, revísese. Revísese. Que lo único que tapa y bloquea la mirada de Dios entre usted y él es el pecado. Si hay pecado, entonces sí es muy posible que usted sienta que su mirada no está sobre usted. Pero cuando usted está haciendo las cosas bien y le está sirviendo como debería, sepa algo, sus ojos estarán siempre sobre ti para guardarte, para cuidarte y para guiarte. Ten esa certeza. Temprano en la mañana las mujeres van a ungir el cuerpo del Señor. Y cuando están llegando allí ven la piedra movida y un ángel, una persona, un personaje sentado en ella. Yo quiero que usted sepa que para mover una piedra, una persona no lo hacía. Las piedras que tapaban un sepulcro eran piedras que debían ser movidas por 10 hombres o más. Usted se le imagina redondita, porque usted la ha visto en los dibujos así, pero usted sabrá, ¿verdad?, que no había cortadora en ese tiempo. Eso era cortado con cincel, era una piedra rústica de difícil rodaje, así que necesitaba gente con fuerza que la sostuviera, la girara y la aguantara por si se iba hacia el frente. Esa piedra tan difícil fue movida y un solo hombre sentado encima de la piedra. Así que las mujeres pensaron que se habían robado el cuerpo del maestro. Pero también los romanos decían, cuiden el cuerpo para que no se lo roben y digan que resucitó. ¿Qué dilema? Ni sabían los romanos del cuerpo del maestro, ni sabían los discípulos del cuerpo del maestro. Y es que ninguno de los dos podían saber, porque lo que había sucedido allí no era de manos de hombre. Lo que había sucedido allí era divino. Era que aquel que fue muerto como hombre se levantó como Dios todopoderoso. Y para él no hay piedra que lo pudiera retener. Así que el hombre sentado en la piedra le dice, ¿a quién buscáis? Y las mujeres le dicen, vinimos a ungir el cuerpo del maestro. Por favor, si lo han movido, dime dónde lo han puesto. Y él le dijo, no está aquí. No está aquí.
ha resucitado como dijo. Esa palabra a mí siempre me ha llamado la atención cuando él dice, ha resucitado como dijo. Todo lo que el Señor dice lo cumple. Que se nos olvida a nosotros, problema de nosotros que tengamos mala memoria, pero Él lo cumple. Tarde o temprano lo va a cumplir. Y cuando ya se van las mujeres, de repente se aparece otro ser, que ya no es un ángel, hermoso de parecer, con una luz resplandeciente, tanto que ya las que estaban más cerca de Jesús ni lo reconocían. Y cuando le dicen, yo soy Jesús, María trata de abrazarlo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? No me toques. ¿Por qué usted cree que le dijo no me toques? Jesús de aceitoso. Ahora Jesús, porque resucitó, ahora se cree la gran cosa y no quiere que lo toquen. Él es la gran cosota. ¿Sabe por qué? Lo que había sucedido, como dijo ahorita, no fue humano. No fue humano. Lo que había sucedido allí era totalmente divino. El Jesús que resucitó no es el mismo que crucificaron. Y esa es la parte difícil a nivel teológico que le rompe la cabeza a las personas. ¿Cómo es que el 100% hombre también era 100% Dios? Ahora había diferencia. Y ese cuerpo no podía ser contaminado por el toque humano hasta no subir delante del Padre. Cuando va al Padre, porque yo creo que usted sepa que cuando Jesús resucitó ya no vivió más en la tierra. Cuando él era hombre y estuvo entre los hombres, dormía con los discípulos, ahí estaba en el mismo cuarto, aunque fuera con una piedra allí como almohada, porque no tenía, dice la propia Biblia, él dijo dónde recostar su cabeza. Pero ahora ya él no se quedaba con los discípulos. Ya él se había levantado en gloria. Así que él ya no habitaba ni en templos hechos por manos de hombres, ni en casa hecha por manos de hombres. Ya no pernoctaba ni en Jarabacoa ni en ningún sitio. Él volvía al lugar a donde pertenecía, al cielo. Y del cielo iba y venía. Así que un día descendió cuando estaban todos los discípulos juntos y Tomás no creía que Jesús había resucitado. Entonces allí sí ya se aparece y le dice, ven, mete el dedo aquí que la cacatica no está ahí. Vamos a ver si es verdad que soy yo o no soy yo. Y Tomás tocó el costado de Jesús dándose cuenta que él era el mismo cuerpo que había sido crucificado, pero no era la misma persona. Había algo diferente en él. Ya Jesús no usaba la puerta para llegar. Jesús antes llegaba. ¿Quién es? Jesús. ¿Cuál es Jesús? El único que tú conoces. Y le abrían la puerta. Ahora no. Ahora estaban todos reunidos y de repente Jesús entraba por esa pared y decía, Shalom. Ya él era el Dios omnisciente que podía estar en todas partes. Hermanos, ¿sabe por qué nosotros no usamos una cruz con Jesús colgado allí? ¿Sabe por qué? Porque el Jesús el que tú y yo adoramos no es el Jesús que colgaron. Es el Cristo que resucitó y dejó la tumba vacía. Es el Dios. Porque nosotros no adoramos hombres, adoramos al Dios. Crea y sepa que Jesús, cuando estaba en la transfiguración y que los ángeles venían a confortarle, dice la Biblia que venían a servirle, o sea, a adorarle, mientras Jesús estaba en el Getsemaní, esos ángeles que estaban allí viendo a Jesús como Dios, no como hombre. Pero él nunca le dijo a sus discípulos, léanlo, la Biblia entera, nunca le dijo, adórenme. Porque él estaba allí como hombre, aunque era Dios. Para que entendieran que solamente Dios debía ser adorado. Ya cuando él se levanta, ahí es donde él se levanta, digno de gloria, digno de honra, digno de exaltación, digno de toda adoración, no solo esa vez, sino por siempre y para siempre.
Aleluya. Póngase de pie. ¿De quién es la gloria en tu casa? Del jefe de la casa, el hombre. ¿De quién es la gloria en tu casa? Del que más gana económicamente. ¿De quién es la gloria en tu casa? Del chiquito, del muchachito tuyo, la muchachita tuya, que ahora controla todo lo que pasa en tu casa. La gloria en tu casa, en la mía y en la que desea, en la que sea, siempre será del Dios Todopoderoso. Siempre será de Cristo. Cristo debe ser el centro de tu hogar. Cristo debe ser el centro de tu casa. Él debe ser el jefe de tu casa. Y todos alrededor de Él le sirven y le adoran. Y es la manera en cómo una casa funciona. Te lo pregunto otra vez. ¿Quién es el jefe en tu casa?